Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios, gracias al Señor porque nos permite una vez más, una semana más llevar su palabra. Y es lo más hermoso que tú y yo podemos hacer, llevar la palabra. El Señor nos insta a que nosotros seamos testigos de Jesús, que empecemos a hablar y que empecemos a predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Yo te animo a que formes parte de estos soldados del Señor, a que prediquemos la palabra, que todo lo que salga de tu boca sea de edificación. ¿Para qué? Para que tú puedas alcanzar al hambriento, al sediento, al necesitado. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Damos gracias a Dios por ello, porque solamente por medio de la palabra de Dios somos renovados, somos justificados, somos redimidos y damos gloria a Dios por ello. Hemos estado viendo cómo podemos estar arraigados y cimentados en el Señor, cómo la palabra de Dios viene a nuestras vidas y por medio de ella nosotros nacemos de nuevo. Tenemos un nuevo nacimiento y damos gloria al Señor. No hay nada que tú y yo podamos hacer para recibir al Señor, porque es un don de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por ello, porque el Señor viene y nos habla y nos instruye y quiere que nosotros crezcamos en la palabra de Dios. Y vemos lo que hemos visto durante 2 semanas, cómo Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses van y les hablan y les predican por 3 semanas. Y Pablo en su preocupación, en estar pensando qué pasó en estas 3 semanas, porque fue un poco de tiempo lo que Pablo tuvo para llevarles el Evangelio, anunciarles las buenas nuevas, exponerles a Jesús de tal manera que Él pagó por ti y por mí. Nomás 3 semanas estuvo predicando. Y Pablo estaba tan preocupado que cuando recibe noticias de lo que pasó, estuvo fascinado. Y primeramente le dio gracias a Dios por la obra que Él hizo en los de Tesalónica. Damos gracias a Dios. Hemos visto cómo por medio de las obras los tesalonicenses empezaron a mostrar una verdadera conversión. Porque es por gracia, mas no por obras. Pero lo mejor de todo es que tus obras dan testimonio de que tú has nacido de nuevo. Que el fruto del Espíritu empieza a crecer en ti. ¿Por qué? Porque tú desarrollas un gozo que no tiene explicación alguna. Tú empiezas a desarrollar un amor por los demás. Empiezas a desarrollar paciencia. Empiezas a desarrollar una mansedumbre, una templanza. Y damos gracias a Dios. Y empiezas a desarrollar tu fe. Porque es un fruto del Espíritu, la fe. Empieza a crecer algo en ti. Día con día empieza a crecer algo en ti. Y empezamos a ver todas estas cosas que nos hacen dar ese fruto por medio de nuestras obras, por medio de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Porque no ha cambiado, Señor, por más de 4,000 años, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú así lo has establecido, Señor, porque tú la has dejado para nosotros, para que nosotros podamos llenarnos de ella, aprender, comprender, Señor. Aprendemos del antiguo pacto y de un nuevo y mejor pacto que tú has dejado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que a través de nosotros, Señor, da testimonio de ti. Gracias, Señor, porque nos has hablado y nos has llamado, Señor, a que seamos santos, a que seamos apartados para ti. Somos pueblo escogido, nación santa, y damos gracias a Dios. Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el medio por el cual yo pueda hablar, y que pueda hablar con denuedo, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sé bienvenido, hogar de gracia. Gracias a Dios porque nos permite usar este medio para poder llegar a todas las naciones y predicar el Evangelio. Y hacer esos discípulos, los cuales el Señor quiere que nosotros hagamos. Esa es la gran comisión que el Señor dejó para nosotros. Que nosotros hagamos esos discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que los instruyamos.
por medio de la palabra. De esa manera vamos a conocer que somos discípulos de Jesús y nosotros nos amamos los unos a los otros y nosotros seguimos en la palabra, seguimos aprendiendo de ella. ¿Por qué? Porque damos ese fruto del cual estábamos hablando. Santiago lo dice, que el fruto, por el fruto nos van a conocer. Y damos gracias a Dios. Gracias a Dios por ello, porque es tan bonita la palabra. La palabra te hace diferente, te hace nuevo. Te va transformando día con día. Vas de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque la verdad te va a hacer libre. Y damos gracias a Dios. Vas aprendiendo cosas diferentes todos los días que vas tú a la palabra de Dios. Y vemos, lo hemos estado viendo a través de toda esta, se puede decir que es una serie de la fe. Aunque no lo hemos puesto como una serie. Pero la fe es algo tan importante. Existe la fe que nos viene y nos salva. Existe la fe por medio del fruto del Espíritu. Y existe una fe que nosotros usamos que es un escudo. Y damos gracias a Dios porque vamos nosotros cambiando. Y vamos siendo transformados. Y como te decía ahí en Tesalonicenses 1:2, Pablo viene y da gracias a Dios por los de Tesalónica. Y se acuerda de las cosas que hicieron. Y el número uno es que la obra de su fe fue algo que resaltó porque ellos empezaron a trabajar, dejaron de hacer cosas para servirle al Señor. Después vemos, la semana pasada veíamos el trabajo de amor por parte de ellos. El amor. Veíamos que el amor es el pegamento, es lo que nos une de una manera que nosotros, aunque la reguemos, aunque digamos algo, el amor sobresale dentro de todas las cosas. Vemos que es más importante el amor que la fe. Amén. Es muchísimo más importante, va más allá. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús en su acto de amor, el cual se entregó a sí mismo por ti y por mí. Hace más de 2000 años Él pensó en ti y en mí, para en este momento nosotros estar hablando del amor, de cómo Jesús pagó y derramó su sangre por ti y por mí. Y ahora vamos a ver la tolerancia, dice, sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Amén. Y vamos a ver, vamos a empezar a analizar cuál es la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa bendita esperanza que nosotros estamos ansiosos? Tú deberías de estar ansioso para este momento en el cual el Señor va a venir con voz de mando y se va a parar y vamos a ser arrebatados. Ese es el precioso momento que todos deberíamos estar esperando. Todo hijo de Dios, todo cristiano deberíamos estar esperando con ansias todos los días de nuestra vida. Tú te levantas y agradecerle al Señor porque te dio un día más de vida y solamente dices: Señor, sígueme llenando, sígueme fortaleciendo, sígueme dando fuerza para que yo siga peleando la buena batalla de la fe, porque no fue el día. Y sabemos que la hora ni Jesús la sabe, solamente el Padre. Le damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque el Señor está esperando a que el Padre le diga: este es el tiempo, este es el día. Y la verdad es que nosotros tenemos que esperar. Y mientras esperamos, producimos paciencia. Esa paciencia, que es también un don del Espíritu, vamos nosotros desarrollándola y vamos aprendiendo. Es una promesa que el Señor ha dejado para ti y para mí, que nosotros vamos a llegar a ese momento y tener esa confianza. Y los hermanos de Tesalónica tenían esa confianza, era una convicción total en sus vidas de llegar a ese momento de redención de nuestros cuerpos, estos cuerpos mortales en los cuales nosotros estamos, y participar de la gloria de Cristo. Amén. Estaban esperando ansiosos, porque Jesús nos hizo esa promesa, como te decía. Él la estableció, nos las dejó a quienes creemos en Él. No es para todos, solo los que creen, solo los que confían completamente en el Señor, los cuales el Señor ha hecho morada junto con el Padre en su corazón. Ya
cambiado esos corazones de piedra y los ha hecho de carne. Un corazón que vive, un corazón que bombea esa sangre, perdón, que alimenta todo tu cuerpo. Una preciosa redención. Amén. Y sabes que ninguno puede entrar a la gloria de Dios si no ha creído en el Señor. No importa cómo tú pienses, no importa que seas bueno. Si tú eres bueno, esa no es una manera en la cual tu cuerpo va a ser redimido. Recuerda que estamos en este cuerpo corruptible, que se deshace día con día, que se va destruyendo, que se va desmoronando, deshaciendo día con día. Y va a llegar el momento en que nuestro cuerpo sea transformado. Y damos gracias a Dios de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, dice la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:3. Este es Pablo hablándole a los hermanos de Tesalónica y te está hablando a ti en este momento. Me está hablando a mí, obviamente. Mira lo que dice. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra, los que duermen, es la palabra griega hokoimao, que significa quedarte inerte, calmado, quieto, dormirte, morir. Esto es lo que significa. Y es la misma palabra hebrea, ese es el sinónimo de haoyá. Es lo mismo, que significa morir. Entonces lo que Pablo nos está queriendo decir es que a los que murieron, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El versículo 14. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Todos aquellos que murieron en Jesús. Es una bendita esperanza que nosotros tenemos. Que si yo llego a morir, yo sé que voy a estar delante del Señor en el momento en el que yo muera. Mira lo que dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Damos gloria a Dios. Todos los que murieron en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son estos que murieron en Cristo? Mira lo que dice el versículo 17. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Damos gloria al Señor Jesucristo porque Él se va a levantar con una voz de mando, con una voz de arcángel, con las trompetas de Dios. Y sonarán esas trompetas. Y yo estoy esperando todos los días de mi vida a que suenen estas trompetas. Yo la estoy esperando. Y la pregunta es, ¿qué pasa con tu espíritu y con tu alma? ¿Qué pasa con esos una vez que tú mueres? ¿Qué pasa con ellos? Unos piensan que se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque están malinterpretando el versículo. Y por esa razón tenemos que ir y escudriñar las Escrituras y encontrar lo que hay en ellas. Para saber que dormir está hablando de morir. Está hablando de que el cuerpo se queda como dormido. Pero es el cuerpo que se va a quedar. Y tenemos que entender que somos un espíritu, que tenemos un alma, que vivimos dentro de este cuerpo. Eso lo tenemos que entender. Y mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Okay? Ese es todo vuestro ser, todo lo que somos tú y yo. Dice espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está esperando todo nuestro ser para ese momento. Y te voy a empezar a mostrar lo que dice la palabra de Dios.
para que veamos qué pasa con el espíritu y con el alma una vez que morimos, para que podamos entender qué sucede. Te voy a llevar a Hechos 7:59 y sabemos lo que le pasó a Esteban. Esteban estaba predicando la palabra de Dios a las puertas afuera del templo. Y él estaba predicando la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios lo tomó y va y recita todo el Antiguo Testamento. Y les habla y les empieza a hablar con denuedo porque el Espíritu Santo lo estaba usando. Y al final fue apedreado. Y dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y es la misma palabra que sabemos que es en griego, kokomonai, murió. Koimao con K, koimao. Te voy a llevar al antiguo pacto. Te voy a llevar a Génesis 35:17 y mira lo que dice. Dice, aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Entonces estamos viendo que el alma se sale y que el espíritu se sale. Mira lo que dice Génesis 35:29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Estamos viendo qué sucede con el espíritu otra vez. Dice que el espíritu exhaló, salió el espíritu y murió. Génesis 49:33. Y Jacob acabó de dar órdenes a sus hijos, e encogió sus pies en la cama, y entregó el espíritu, y fue reunido con sus padres. ¿Qué pasó? ¿Por qué se reunió con sus padres? Qué interesante revelación del Señor, del Espíritu Santo encontramos aquí. Se reunió con sus padres. No se quedó dormido. No se quedó dormido su espíritu ni su alma. Se reunió con sus padres. Nos está haciendo una revelación el Señor. ¿Quiénes fueron sus padres? Abraham e Isaac. Entonces el Espíritu Santo viene y nos revela esto. Y no significa que nuestros cuerpos quedan inertes junto con el alma y el espíritu. Hay unas preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué pasa cuando el cuerpo, verdad, se incinera? ¿Es válido incinerar el cuerpo? ¿Qué sucede con todas estas cosas? ¿Te has preguntado alguna vez, no, es que yo no debo incinerar el cuerpo porque mi alma y espíritu, ¿dónde se van a ir? Porque se supone, muchos piensan que el espíritu y el alma se quedan con el cuerpo. ¿Qué pasa cuando un tiburón se come a una persona o un animal, un salvaje, lo devora completamente? ¿Qué pasa con el alma y el espíritu? ¿Dónde quedó si piensas tú que se queda dormido? La verdad es que el Señor viene y nos revela, el Señor Jesús viene y nos revela qué sucede después de morir. Esta no es una parábola. Déjame decirte claramente que esta no es una parábola de la cual el Señor está hablando. ¿Por qué? Porque las parábolas que el Señor usa, siempre que el Señor hablaba por medio de parábolas, daba ejemplos de la naturaleza, daba ejemplos de cómo sembrar. Vemos la parábola del sembrador, vemos la parábola para administrar, vemos la parábola para trabajar, del hijo pródigo que regresa a su padre, del hijo insensato, del buen pastor que va por aquella oveja que se extravió dejando esas 99, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión Jesús nos empieza a revelar la palabra de Dios y nos abre las cortinas de lo que sucede más allá. Acompáñame a Lucas 16 a partir del 19 y vamos a adentrarnos y a profundizar más en la palabra de Dios para saber qué sucede.
Dice la palabra de Dios, había un rico, un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echando a la puerta de aquella, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo con agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ahí a pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, así que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque viene Jesús y nos revela qué sucede y qué sucedía en aquel tiempo, ¿ok? Vamos a empezar a separar lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Esto está hablando bajo el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto, la persona que moría, de acuerdo a si había obedecido la ley, si había por fe entendido que solamente Dios y obedecido a Dios en su corazón. Porque recordemos que para amar a Dios tiene que ser dentro del corazón y en obediencia a Dios. Todos aquellos que murieron antes del nuevo pacto, pasaba esto. Iban, dependiendo de lo que habían hecho, iban ya sea al seno de Abraham o iban al Hades. Y esta palabra es el Seol, es el Sheol. Y dentro del Sheol estaba el paraíso y estaba el Hades. Y dice la palabra de Dios que los dividía una gran cima que estaba en medio de estas dos partes. En el paraíso estaba Abraham y estaba recibiendo a todos los que habían creído en Dios, los que habían puesto su fe en Dios. Y del otro lado los que habían hecho lo malo en contra del prójimo, en contra de Dios, que no habían creído, que no habían obedecido en absoluto. Y luego también nos está mostrando lo que sucede. Está el rico volteando a ver a Abraham. Entonces van a poder ver, ¿verdad? Dice, nos está mostrando que se puede ver. Hay conocimiento. ¿Por qué? Porque el alma es el cimiento del pensamiento, de las emociones y de todo lo que nosotros estamos haciendo, de nuestra voluntad. Eso es lo que es el alma, es el cimiento de estas 3 cosas. Es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Estas 3 cosas están ahí. Por lo tanto, el rico tenía conocimiento de Lázaro, lo conoció, sabía quién era Lázaro. Podemos hablar, porque está hablando con Abraham. Y le está pidiendo que vaya a Lázaro y le moje su dedo y le lleve agua. Y lo mejor de todo es que también hay sentimientos
hay emociones, hay sufrimiento. Por eso el fuego lo está quemando, las llamas lo están quemando. Y podemos entender una cosa, que en este cuerpo, nuestra alma está recorriendo completamente este cuerpo. Y sí, el cuerpo es el modo por el cual si yo me llego a cortar voy a sentir ese dolor. Pero es transferido a mi alma y por medio de eso, esa emoción entra a mi alma. Y yo puedo tener esa experiencia. Si yo meto mi mano al fuego, me voy a quemar. Y mi alma lo va a interpretar y lo va a asimilar que me estoy quemando. Por eso ellos que están muertos, ¿verdad? Ellos que ya murieron, que están quemándose, siguen sintiendo las brasas, siguen sintiendo el calor ardiente y el sufrimiento. Y podemos ver todas estas cosas. Tenemos que entender que hay algo más allá de solamente morir y dormir. No te vas a quedar dormido. El Señor Jesús viene y nos revela estas cosas. Mira lo que dice 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra casa terrestre de este tabernáculo se deshiciere, está hablando de este cuerpo. Está hablando de este cuerpo que si llega a morir, tenemos edificio de Dios. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ardientemente ser revestidos de aquella nuestra habitación que es del cielo. Si es que fuéramos hallados vestidos y no desnudos. Porque verdaderamente los que estamos en este tabernáculo gemimos estando sobrecargados, porque no queríamos ser desnudos, antes revestidos, para lo que es mortal sea tragado por vida. Mas lo que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. Por tanto, estamos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Amén. Estamos ausentes del Señor. Estamos en este cuerpo. Estamos aquí en este cuerpo, ¿verdad? Viene Pablo y nos empieza a explicar lo que está sucediendo. Y nos empieza a dar un análisis de que va a haber una morada. Hay una morada que se está preparando para ti y para mí en los cielos. Y que no vamos a poder entrar hasta que no estemos ausentes de este cuerpo y estemos presentes en el Señor. Mira lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si yo vivo en la carne, este es el fruto de mi trabajo. Por lo que yo debo escoger, no lo sé. Porque estoy estrechado por las dos cosas, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Amén. De nuevo Pablo nos empieza a exponer lo que sucede después de la muerte. No nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Porque vamos a partir. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. 2 Corintios 5:8. Estamos confiados, digo, y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y estar presentes con el Señor. Por tanto, procuramos que os ausentes y presentes les seamos aceptos. Porque el menester de todos nosotros es que comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiere hecho, sea bueno, sea malo. Y quiero hacer una pauta aquí. No vas a recibir castigo. Tú que eres hijo de Dios, tú que ya tienes la vida eterna. La vida eterna la tienes garantizada. ¿Por qué? Porque así lo ha prometido el Señor. Así lo prometió, que si nosotros creemos en Él. Prometió. Porque si nosotros creemos en Él, tendremos la vida eterna. Esa es la vida eterna de nuestro alma, de nuestro espíritu, de nuestra alma y delante de nuestro cuerpo. Y vamos a hablar de qué sucede cuando nuestro cuerpo
se vuelve a unir con el alma y el espíritu, pero lo que va a pasar aquí es que nos va a dar los galardones el Señor de trabajo que hicimos para el Señor, de todo lo que estuvimos haciendo. Son esas coronas de las cuales habla la palabra de Dios. Todo lo que tú hiciste, el Señor en ese tribunal te va a dar cosas que te mereces, y pues lo que no te mereces te lo va a quitar, obviamente. Mira lo que dice Pedro. Este es Pablo hablándonos. Pedro nos habla de una manera diferente cuando uno muere. Segunda de Pedro 1:13. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo de nuevo. Somos tabernáculo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Estamos en este templo, de incitados por medio de recordamientos, y sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo. Mira lo que está diciéndonos Pedro. El Señor Jesús le reveló a Pedro, mira lo que dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El Señor Jesús le mostró a Pedro lo que le iba a pasar en breve, que iba a dejar el cuerpo. Lo va a dejar. No se va a quedar ahí dormido. Amén. Lucas 23:43, ya sabemos esta preciosa historia de lo que pasó con el ladrón que estaba al lado de Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y de nuevo vemos que no hay obra alguna que tú y yo podamos hacer que nos quite la salvación, que nos quite la vida eterna. Ahí está la muestra de lo que sucedió. El Señor le declaró que en ese día, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese día iba a estar con el Señor Jesús en el paraíso. Y la verdad es que es preciosa la palabra de Dios. Hay tantas cosas tan hermosas. Y tú me puedes decir, bueno, es que eso era antes, en el antiguo pacto. Eso sucedía en el antiguo pacto. Bueno, pues el Señor se llevó a todos los que estaban en el paraíso. Dice que se llevó a la cautividad cautiva, ¿verdad? Los tomó a todos ellos y se los llevó al cielo. Y damos gracias a Dios, porque ya no hay nadie en el paraíso, ahora están en el cielo. Todos los que murieron, todos los que siguen muriendo y que tienen al Señor en su corazón, ahora son llevados al cielo. Y damos gracias a Dios. Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quién es esta nube de testigos que nos están viendo, verdad? Porque están viendo, nos dice la palabra de Dios que nos están viendo, son testigos que nosotros tenemos. Pues nada más que son estos hombres y mujeres valientes que creyeron en Jesús. Si te vas a Hebreos 11, los vas a conocer. Son toda esa lista de personas que yo le llamo los héroes de la fe. Está Abel, está Abraham, está Josué, Moisés, Gedeón, Sansón, David y muchísimos más que Pablo no nos dice. Hay mujeres, está Sara, está Rahab. Y la verdad es que es preciosa la palabra de Dios. Y al final de esta lista leemos que fueron fieles, pero ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Hebreos 11:39. Ninguno de ellos vio el cumplimiento, no vieron, sino que vieron a Jesús. Lo vieron a lo lejos, siempre lo estuvieron viendo a lo lejos, para ese momento. Y la verdad es que dice la palabra de Dios, y esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Pues Dios había preparado algo mejor. Hebreos 11:40. Tenemos que recordar que Jesús vino al pueblo de Israel. Dice, a los suyos vine y no
me tomaron, ¿verdad? No quisieron tomar a Jesús. No le reconocieron. Lo mataron. Lo golpearon. Lo insultaron. Le dijeron mil y un cosas. Pero lo mejor de todo es que gracias a Jesús, ahora la iglesia estamos aquí. El Señor está obrando en ti y en mí. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús vino solamente a los judíos. Pero después que derrotó al enemigo, que le quitó las llaves del Hades, que triunfó sobre la muerte, ahora estamos incluidos tú y yo. Amén. Y damos gracias a Dios. Y seremos arrebatados juntamente con ellos. 1 Tesalonicenses 4:17, para recibir el premio eterno. Y damos gloria a Dios. Hebreos 12:22, mas sois venidos del monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía innumerable de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿por qué si ya están en el cielo todos aquellos? ¿Por qué si están disfrutando de la presencia de Dios? Tendrían que venir por un cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que suceder eso? Porque hay una promesa de Jesús que no solamente va a redimir nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Y eso es lo mejor de todo. Romanos 8:23. Y no solo ella, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Y damos gracias a Dios. La verdad es que solamente para poder entrar al cielo, los que estamos vivos, nuestro cuerpo tiene que ser glorificado. Y de la misma manera, al sonar de la trompeta, cuando Jesús venga, va a venir con todos esos testigos y nos vamos a encontrar en el aire junto con el cuerpo que fue enterrado, que fue hecho polvo, que fue comido por los leones, por los tigres, por lo que haya sido, si haya sido calcinado, si hayas caído en un volcán, si haya sido destrozado en 1000 pedazos. El Señor va a reconstruir tu cuerpo, lo va a rehacer y nos vamos a encontrar en el cielo y damos gracias a Dios. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de vosotros, en tiempo erais gentiles, en la carne, que erais llamados incircuncisos, por la que se llama circuncisión en la carne, lo cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejado de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús, porque en Él nuestra paz, que de ambos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba. Damos gracias al Señor Jesucristo. Yo me quedo sin palabras, me quedo corto agradeciéndole al Señor por lo que hizo por mí. Y me pongo por mí porque en realidad es una relación que nosotros tenemos que tener con Jesús. Yo por más que ore por mi esposa, por mis hijos, por mis papás, por mi hermano, por mis primos, por mis tíos, los puedo proteger. Y le puedo pedir a Dios que mande sus ángeles, que los cuiden y los protejan. Pero yo no soy responsable de su alma. Cada uno somos responsables de estas cosas. Y la verdad es que esa bendita esperanza, yo la estoy esperando todos los días con paciencia. Y mientras estoy esperando, sigo aprendiendo de la palabra de Dios, sigo estudiando de la palabra de Dios.
Y podemos saber que Jesús está a la puerta, está llamándonos todos los días. Y no es casualidad, porque Él nos amó. Dios nos amó y envió a su Hijo. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:13, ya para terminar. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y damos gracias a Dios. Tenemos la vida eterna. Esa nadie te la puede quitar. Inclusive ni tú mismo te puedes quitar la vida eterna. Porque si tú en verdad eres un hijo de Dios, si tú en verdad crees en Jesús, nunca vas a blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y no hay pecado alguno que tú puedas hacer, porque Cristo ya pagó por todos tus pecados. Todos, los pasados, los presentes y los futuros. La diferencia es que si tú pecas, empiezas a perder la conexión con el Señor. Y si tú regresas, te vuelves a unir con el Señor. Amén. Yo solo espero que tú estés esperando este momento en el cual el Señor venga por nosotros y nos lleve pronto. Estamos en los últimos tiempos. Si tú vas a Mateo 24, te vas a dar cuenta de todo lo que está sucediendo y poder entrelazar entre Daniel, Ezequiel y Apocalipsis. Poder entrelazar todo lo que está sucediendo en el mundo y poder darte cuenta que estamos en los últimos tiempos. Amén. Pues Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos y Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos llena y nos da una nueva visión, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es la revelación que tú dejaste para nosotros. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos trae esa convicción, Señor. Que nos muestra, Señor, la revelación y la podemos entender de una manera diferente cada día, Señor. De acuerdo a cómo nosotros vamos creciendo en tu palabra, Señor. Te damos gracias y que esta semana sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.